Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Hermanos, así canta nuestro hermano. Bueno, pues hermanos, vamos entonces a orar a Dios. Vamos a pedir a Dios que Él nos hable. Si les hablo yo, hermanos, va a hablar solamente, ¿verdad?, la mente humana. Pero yo sé que les va a hablar el Señor, porque vamos a hablar de su palabra. No de mí ni de mis pensamientos, de su obra, de las cosas que Él ya ha hecho. Entonces les pido que oren por un servidor. Y después, hermanos, su oración, dígale al Señor: háblame, ayuda a mi fe, aumenta mi fe, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a caminar contigo. Puesto de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias una vez más oramos y no nos cansamos, Señor, de invocarte, de acudir a ti, de pedir, Señor, tu auxilio, tu guianza, de pedir, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des de tu gracia, que podamos, Señor, hablar con denuedo, con libertad. Sobre todo, Señor, que tu Espíritu haga la obra en el corazón de mis hermanos, de nuestras visitas. A ti sea, Señor, siempre el honor y la gloria. Padre, danos pues de tu gracia. Hablar conforme dice tu palabra y conforme tus propósitos y tus planes. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar, por favor. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero hay momentos en los que, ya sea después o antes de haber obtenido algún logro, al llegar al retiro o al pasar por una experiencia, hermanos, difícil, que en esos momentos Dios, hermanos, nos empuja a que nosotros meditemos, reflexionemos, nos demos cuenta, hermanos. En muchas ocasiones a mí me ha pasado, nos hemos dado cuenta de que hemos estado persiguiendo espejismos en la vida, cosas que nosotros pensábamos que eran muy importantes, que eran dignas de nuestro tiempo. Nos damos cuenta, hermanos, que no lo eran. Pero son de esos momentos que Dios le habla a uno, hermano. Que hay ocasiones en que uno está muy ocupado con su vida, muy ocupado en el trabajo, los quehaceres, preocupaciones, todo eso, y no tenemos un espacio para Dios. Pero el Señor se encarga de hacer espacio, ¿verdad?, en nuestra vida, y el Señor nos llama. Bueno, hermanos, nos damos cuenta entonces que las cosas que creíamos ser de mucho valor son futiles, pasajeras. Y, hermanos, a mí me pasó así, tal vez sea su experiencia, tal vez no, pero cuando el Señor me trajo a su camino, hermanos, pasé por una experiencia así, y el Señor me hizo ver, hermanos, que yo había estado viviendo como en un sueño, persiguiendo algo hueco, algo así. Y fue como si de repente hubiese despertado a la verdad, la realidad de las cosas. Bueno, entonces vemos, hermanos, la realidad. Cuando eso nos ocurre, nos preguntamos, hacemos una pregunta bien importante, hermanos, que yo creo que todos nos la tenemos que hacer en algún momento en la vida. ¿Qué
propósito tiene mi vida? ¿Qué propósito tiene mi vida? Hoy vamos a ver entonces, hermanos, la vida de un hombre. A los 75 años de edad le habló el Señor. Así que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, unos un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Estamos cubiertos, por decir así, si es por la edad, del llamado de Dios. 75 años tenía este varón. Hoy vamos a ver entonces, hermanos, cómo Dios obra en la vida de esta persona, le da sentido y le da propósito. Veremos las cosas entonces desde la perspectiva de Dios. Y así, hermanos, es como nosotros tenemos que aprender a ver la vida. No desde la perspectiva humana. Tenemos que aprender a ver las cosas de la perspectiva divina. A nosotros, hermanos, nos limita, nos bloquea el tiempo. Ustedes y yo estamos limitados por ese espacio, por un periodo. Dios no mira así. Dios nos mira a nosotros con los ojos de la eternidad. Sus planes por eso entonces son eternos. Sus propósitos eternos. Nosotros miramos el momento, el instante, pero Dios mira, hermanos, el futuro. Lo mira todo. Para Dios, hermanos, nuestra existencia, la eternidad está extendida así como un libro y Dios lo mira absolutamente todo. Y en ese, por decir así, cuadro de la historia, o libros de la historia, ahí está usted. Ahí figura usted en un momento del tiempo para nosotros. Bueno, hermanos, ese es el caso del varón que vamos a mirar acá en la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, sobre Abraham, y encontramos los versículos bíblicos donde dice que Dios escogió a Abraham, que fue Dios quien lo trajo a sus caminos. Y vemos, hermanos, cómo Dios, Abraham siendo una persona común como nosotros, cómo Dios transformó a este hombre y lo hizo, hermanos, el padre de la fe. E hizo de él una nación grande en número, que dice el Señor que si tú pudieras contar las estrellas y las piedrecitas que hay en el mar, podrías contar sus generaciones. ¿Alguien se atrevería a contar eso, hermanos? No sé, algún astrólogo por ahí, no astrólogo, ¿verdad? Una de estas personas que estudia las estrellas, ¿alguno? ¿Vale? ¿Astrónomo? Dijo alguna vez que cada minuto, cada 5 minutos nace una estrella. Imagínense usted en todo el universo. Bueno, hermanos, entonces, pero lo que quiero que vea es, y se haga una comparación con su vida, porque eso que hace Dios con Abraham, lo hace con cada uno de nosotros. El patrón que Dios utiliza aquí con Abraham para salvarle y para hacer de él el Abraham, eso mismo hace Dios con nosotros, en diferente tiempo, en diferente época, tal vez circunstancias diferentes, pero el mismo, de la misma manera. Vamos a ver entonces, hermanos, el capítulo 12 de Génesis. Eli, vamos a entrar, hermanos, vamos a entrar en el 11, entre a los últimos versículos del 11. Quiero enseñarles algo aquí en la pantalla, para que no sean nada más letras de ahí de la Biblia, sino que haya una imagen en sus mentes de lo que vamos a hablar un poquito. Entonces voy a pedirle su tiempo aquí, unos segunditos, antes de entrar ya de lleno a la palabra de Dios, para que miren ustedes con sus propios ojos, ¿verdad? ¿Dónde es que, de qué parte del mundo estamos hablando? Entonces, hermanos, la primera parte de la Biblia dice que
Taré con sus hijos, Abraham, vivía en ese punto que está acá, donde dice Ur de los Caldeos, la parte de la derecha de abajo. Luego, hermanos, creo yo, cuando Dios le habló a Abraham, hermanos, probablemente con toda su familia, sus padres, lo que Dios le estaba comunicando. Y entonces su padre, hermanos, no lo llevó a donde Dios le había dicho, pero lo llevó a aquel punto que está arriba, donde dice Harán. Por fin, después de que su padre fallece, hermanos, Abraham desciende a donde Dios le había prometido, donde Dios le había hablado. Y es el final donde está la flechita de esa roca. Ponle el siguiente, hijo. Mire usted ese pedazo que está verde, hermanos, ahí. Y luego tiene el título Ur de los Caldeos. Ese pedazo, hermanos, era por lo que peleaban todos. Por donde había guerras, y todavía hay guerras ahí. Esa parte, hermanos, es una parte donde la agricultura y todo se da fácilmente, abunda el agua y es buena tierra. Y ahí, hermanos, vivía Abraham. Y por esa franja toda verde es donde él caminó hasta llegar a donde Dios le pidió que fuera. Adelante, Lee. Todas esas partes que usted mira ahí, hermanos, con colores, son las ciudades, los pueblos donde caminó Abraham, donde anduvo él con su familia, y después, hermanos, los hijos de Israel estuvieron en todo eso. Si mira la parte baja acá, usted va a mirar el Mar Rojo. A la mano izquierda de la península del Sinaí, hermanos, va a mirar usted Egipto. También por allá anduvo Abraham. Adelante, Lee. Ahí mira usted otra vez la ruta. Adelante, Lee. Más claro, este mapa, que con mucho gusto le digo dónde usted lo encuentra si le interesa. Narra, hermanos, todo lo que anduvo Abraham, todo donde caminó, donde peregrinó. ¿Qué sigue ahí? Eso, hermanos, es Ur de los Caldeos, es lo que queda. ¿Se fijan aquello que está allá atrás que parece como una pirámide? Adelante, Lee. ¿Otra vez? ¿De qué les recuerda eso, hermanos? ¿A qué se les hace parecido? De la torre. Sí, pero ¿qué lugares de México ya les va a decir, verdad? Se les hace parecido. Construían igual, ¿verdad? Venían de las mismas partes, con las mismas ideas. Adelante, Lee. Es otro lugar ahí, hermanos, el muro. Adelante, Lee. Ese es el muro. Probablemente, hermanos, Abraham caminó por ahí. Ese es el muro que resguardaba la ciudad de Ur de los Caldeos. Como ustedes saben, en aquellos tiempos, hermanos, la defensa para invasiones y todo eso era construir muros, ¿verdad? Adelante, Lee. Otra vista de la ciudad, de las ruinas que quedan de la ciudad. Adelante. Y eso es posiblemente como era esa ciudad. Vemos entonces que había civilización ahí, había gente, había comercio, hermanos. Entonces, cuando Dios le está hablando a Abraham, no le está pidiendo que deje un ranchito ahí, no, está saliendo de una ciudad grande. Posiblemente Abraham era un comerciante rico, acaudalado, y su familia. Adelante, Lee. Otra vez ahí, hermanos, adelante. Esto es Harán, hermanos, es una escultura de por ahí de Harán. También eso está en esa ciudad donde lo llevó Taré. Adelante. Muy bien. Pues esa, hermanos, es que tenga usted una idea de donde anduvo Abraham. La distancia, hermanos, que hubo entre Harán y Ur, posiblemente son unos 300 kilómetros. No era tan fácil, ¿verdad? Y no había aviones ni nada, ¿verdad? Tenía sus burritos, tenía sus camellos, y así se tenían que trasladar. Muy bien. Dicho esto, hermanos, abra ahí su Biblia, Génesis 12, del 1 al 4. Vamos a dar lectura y si Dios nos permite, vamos a adelantar después del 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová
Bendito Dios por los peros, ¿verdad? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Yo he titulado, hermanos, a esta parte, la he titulado el llamamiento. Hay un llamamiento aquí. Dios llama a Abraham. No sé, podemos usar nuestra imaginación, hermanos. Seguramente Abraham, hermanos, estaba en sus actividades, ocupado con su vida, ocupado con sus problemas, con planes a futuro. Entonces, hermanos, por la misericordia de Dios, por su buena voluntad, aparece Dios en su vida. Aparece Dios en su vida. ¿Se acuerda de los momentos esos que le dije en que uno es llevado a recapacitar, a reflexionar? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Acaso nomás nací para vivir, comer, procrearme, trabajar y desaparecer en la historia? No, hermanos. Dios nos crea con propósito y somos llamados con propósito. Y que esté usted aquí el día de hoy y que en un futuro otros oigan este video, hermanos, esta grabación, es suficiente para decirle a usted que usted está escuchando hoy esto porque Dios tiene un propósito para su vida, porque Dios le está llamando. Ayer me decía algo el hermano Serafín de una persona que él evangelizó y que le dijo, pues que a la hora que lo estaba evangelizando, que él no quería compromisos, que él no quería, que no era responsable, que por eso él no era cristiano. Y el hermano Serafín le dice: desde el momento en que te estoy diciendo, porque te estoy diciendo, ya eres responsable delante de Dios. Antes no sabías y ahora sí sabes. Ahora ya se te explicó. Bueno, entonces, hermanos, así pasó con Abraham. Un momento en su vida no podría tener descendencia, y para nosotros hoy tal vez eso no sea de tan grande importancia, pero para las personas de aquel tiempo era muy importante. Para una dama, para una señora, poder tener hijos era súper importante. Y Abraham era de 75 años y no podía tener hijos. Bueno, en ese momento en su vida aparece Dios, hermanos, y Dios le cambia todo a Abraham. Cambia todo. Todos sus planes, todo se lo cambia el Señor y le dice, lo llama, le llama con un propósito y le dice esto que acabamos de leer: vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, cuando nos acercamos a Dios, o cuando Dios se acerca a nosotros, hermanos, así aparece. Cuando Dios nos llama ahora, que nos llama ahora por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo, eso es precisamente lo que Dios intenta hacer con nosotros, lo que quiere hacer con nosotros, lo que hizo con Abraham. Lo está llamando a caminar con él, a una vida. Bueno, para no adelantarnos, hermanos, entonces vamos a mirar cómo fue este llamado. En primer lugar, la Biblia nos dice en el versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Aquí, hermanos, podemos aprender algo de la perspectiva de Dios, de la forma de actuar de Dios, de la forma de obrar de Dios. En primer lugar, hermanos, vemos que Abraham está ocupado, está siguiendo su vida, está siguiendo con sus planes, pero aparece Dios.
podemos aprender aquí, hermanos, que es Dios. Entonces, hermanos, quien toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa de aparecer en tu vida. No es decisión nuestra. Nosotros no buscamos a Dios, dice Juan, ¿verdad? No le amamos primero, Él nos amó primero. Entonces, Dios toma la iniciativa. Dios desde los cielos, en ese momento en la historia, hermanos, en medio de las circunstancias en que estaba Abraham, habló a su vida a la edad de 75 años. Cualquiera pudiese pensar, a los 75 años, pues ya es un hombre adulto Abraham. ¿Por qué Dios le está hablando a esa edad? ¿Por qué no le habló Dios cuando era veinteañero, verdad? Y uno humanamente piensa y se hubiera podido lograr más cosas con él. Pero ese no era el plan de Dios. Dios esperó hasta los 75 años para hablar con él. ¿No sabía Dios que Abraham estaba envejeciendo? Sí lo sabía. ¿No sabía Dios que Sara estaba envejeciendo? Sí lo sabía. Pero Dios en sus planes y en sus propósitos, hermanos, a esos años de adolescencia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué edad tiene usted? ¿Pudiera usted decir que ya, pues, para qué, pudiera usted hasta pensar, ¿para qué sirvo yo? Pues sirve mucho. Pues Dios puede hacer mucho con usted, con su vida. Así que no hay edad para servir a Dios, para venir a sus caminos, no hay edad. El llamado entonces, hermanos, también es algo glorioso. Imagínese usted, Abraham ni siquiera pensaba que existía este Dios, ni se lo había imaginado, absolutamente nada, porque Abraham, hermanos, era adorador de ídolos, ahí en Babilonia, como vimos, ese es un edificio, un templo, muy parecido a lo que hacían las culturas de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, él ni siquiera se daba por enterado, ni entendía que existía el verdadero Dios. Y aparece en su vida. Entonces el llamado, hermanos, parte del llamado consiste en que ese Dios, que en nuestro caso, que era algo religioso nada más, que a lo que estábamos informados, ese Dios se aparece en nuestra vida y se hace visible. A través de la predicación, a través de la palabra de Dios, hermanos, Dios se hace visible. Así Dios, hermanos, apareció a Abraham. Así Dios le habló a Abraham. Entonces, en ese llamado que le hace a Abraham, Dios, hermanos, se hace realidad en el corazón de Abraham. Se manifiesta Abraham, se revela Abraham. Estaba en oculto la mente de Abraham, no existía, pero en ese momento se hizo real. Esa es mi experiencia también, probablemente la suya también. Ni siquiera usted pensaba en Cristo, en el Señor, y Dios se manifiesta en su vida, le llama. También, hermanos, vemos, como vamos leyendo, que ese mismo llamado establece una línea de comunicación con él. Desde ese momento que Dios le habló, hermanos, Abraham tuvo comunicación con Dios. No la había antes, pero ahora hay comunicación con Dios. Antes, hermanos, en mi caso, yo decía que me acercaba a Dios por medio de unas palabras de diferente manera, pero, hermanos, no existía una verdadera comunicación con Dios, y Dios establece esa comunicación en el llamamiento. Dios, hermanos, en ese llamamiento inicia una relación personal con Abraham. Establece una relación personal con Abraham. ¿No es así? Analicemos lo que está ocurriendo ahí en estas palabras. Pero Dios le había dicho: vete de tu tierra, tu parentela. ¿Qué está ocurriendo? Se abre la comunicación con Abraham, se le revela a Abraham: mira, Abraham, soy verdadero, existo, soy el que creó los cielos y la tierra, soy el verdadero Dios. ¡Qué privilegio, hermanos!
un hombrecito pequeñito en Ur de los Caldeos tiene el privilegio de que le aparezca Dios. Y así podemos decir nosotros también. Qué privilegio que una persona como yo, de un pueblito donde yo soy, que le aparezca Dios, que le hable el Señor, que lo llamen. Muy bien, pues este es usted. Así Dios le ha hablado por medio del Señor Jesús. Por medio del Señor Jesús Dios le está hablando ahorita con propósitos eternos, para bendecirlo, para hacer cosas gloriosas con usted. También el llamado, hermanos, consiste en hacer un pacto. Si analizamos bien, hermanos, el momento y las palabras que nos está diciendo Génesis, Dios está haciendo un pacto con Abraham. Entonces, hermanos, ese pacto podemos decir que Dios lo hace de manera voluntaria. Pues Abraham no lo pidió, nadie lo pidió, es voluntario. Dios también, hermanos, lo hace de manera unilateral. Abraham no se compromete a nada. Es Dios quien se compromete. Imagínense, Dios, el creador del universo, fijándose en un granito de arena y luego comprometiéndose con ese granito de arena. No somos nosotros, es nuestro cuadro, hermano. Bien, entonces, hermanos, hay un pacto, y el pacto consiste en una serie de promesas donde Dios se compromete con Abraham. Si usted lo lee cuidadosamente, se va a dar cuenta que en Génesis 12:2 Dios le está diciendo a Abraham: haré de ti una nación grande. Luego le dice: te bendeciré. Luego le dice: engrandeceré tu nombre. Y imagínense, estamos después de más de 3,000 años, estamos hablando de Abraham todavía. Dios le hizo su nombre grande, hermano. Desde esas tierras que usted miró allá, cerca de esos desiertos, hasta acá ha llegado el nombre de Abraham. Bien, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tiene promesas, un pacto con promesas. ¿Qué promesas ha oído usted? Perdón de pecados, vida eterna, gozo, paz, tantas otras promesas que hace Dios. Es lo mismo que Dios le está ofreciendo a usted en Cristo Jesús. Ese pacto, hermano, contiene instrucciones también, ¿verdad? Hay unas instrucciones que hay que seguir. Dice el pacto: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay promesas y hay condiciones. Abraham tiene que responder. También vemos, hermanos, podemos mirarlo de otra manera, que hay un intercambio en este pacto. Dios le promete a Abraham: voy a hacer de ti alguien grande, voy a bendecirte, voy a hacer que tu nombre sea conocido. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham, serás bendición, etcétera, etcétera. Ahora el intercambio es este: tu vida, la vida que tú vives ahorita, por la vida que yo te ofrezco. Eso es, hermanos. Tu vida, tus planes, lo que tú quieres hacer, lo que tú atesoras ahorita, que para ti es importante, por lo que yo te ofrezco. Le dice Dios: vete de tu tierra. Esa es la vida de Abraham, hermano. Su lugar donde él vive, donde están sus negocios, donde están sus amigos, donde están sus raíces, sus creencias, todo. Le dice: vete de tu tierra. Luego le dice: vete de tu parentela, sal de tu familia, vete de la casa de tu padre, más específicamente. Y luego le dice:
a la tierra que yo te mostraré. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros oímos el plan de salvación, aceptamos a Cristo, pero no queremos dejar la vida pasar. No queremos dejar el pecado. No queremos dejar las raíces, las tradiciones. También, así como Abraham, hermanos, hay cosas que son malas en nuestra vida, que todavía no sabemos que son malas, pero que Dios nos va a mostrar que son. Amén. Y vamos a tener que entrar en ese proceso con Dios. Así entró Abraham. Así que, hermanos, hay un intercambio que hacer. Su vida por la vida que Dios le ofrece. Bien. El llamamiento, entonces, hermanos, demanda de Abraham una respuesta. Dios le hace este llamado, Dios le hace esta promesa. Dios tiene en este plan que tiene para Abraham, hermanos, tiene, hermanos, instrucciones. Ahora acuérdese, Abraham está mirando lo temporal, dejar su familia, dejar esto, pero Dios está mirando lo eterno. Dios está mirando, hermanos, el futuro de Abraham, pero no nomás el futuro de Abraham. Dios está mirando el futuro de Isaac, su hijo. Pero no nomás el futuro de Isaac, su hijo. Está mirando el futuro de Jacob, de José, de David, de todas las generaciones después de él, hermano. Está mirando, hermanos, a Cristo, porque de la descendencia de Abraham vino Cristo. Pero volvamos otra vez a Abraham. ¿Qué miraba Abraham, hermanos? Estaba Abraham nada más mirando lo temporal. Pero tenemos que nosotros aprender a mirar las cosas de los ojos de Dios. Amén. Dios está mirando la eternidad. Dios tiene, hermanos, Dios tenía en este momento de la historia un plan magistral, un plan perfecto para este hombre. Iba a ser de la vida de este hombre, hermano, lo máximo que este hombre pudiera llegar a ser. Y es lo mismo para usted. Dios le está llamando el día de hoy porque Dios quiere hacer con su vida lo máximo que pueda usted llegar a ser. Y Dios no está mirando solamente tu vida en este día. Dios está mirando la vida de tu hijo, de tu nieto, de tu bisnieto y de todas las generaciones por venir. Y no nos quiere poner presión, pero está en tus manos la decisión. Está en tus manos la decisión. Porque Jesús te hace un llamado. Porque Dios te está hablando. Entonces, hermanos, ¿qué se requiere? ¿Qué necesitó Abraham? Cuando leemos de los versículos 5 al 9, dice: tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, tomó todos sus bienes que había ganado, a las personas que había adquirido en Harán, y salieron, dice, para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra, y apareció. Fíjense, hermano, qué interesante, que Dios había ese llamado a Abraham, pero Abraham todavía no daba esos pasos, y le apareció Dios a Abraham cuando Abraham dio los pasos. Qué curioso, ¿no? Obediencia primero y después fruto. Obediencia primero y después fruto. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Vuelve otra vez Dios a rectificar su pacto. ¿Por qué tiene que hacer Dios eso, hermanos? Por nosotros. Porque nosotros
dudamos mucho de Dios, desconfiamos. Y Dios ratifica a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice: y Abraham edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este altar, hermanos, es sinónimo de alabanza, de adoración. Bueno, entonces, hermanos, vemos aquí que se requirió de algo de parte de Abraham. Demanda de fe. Se necesita fe. ¿Por qué se necesitó fe, hermanos? Porque la única garantía que le ofreció Dios a Abraham de que lo que él prometía, iba a pasar fue su sola palabra. Fue su palabra nada más. No se necesitó de nada más. Ni le iba a dar Dios a Abraham nada más. Abraham tenía que aprender a confiar en lo que Dios había dicho. Amén. En su sola palabra. Amén. Nosotros igual. No espere usted señales, ni busque señales, ni ponga a prueba a Dios. No. Lea lo que dice su palabra. Amén. El Señor dice: yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Luego dice: esta es la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar solamente en su palabra, sin señales, sin ninguna cosa, hermano. Solamente porque Dios lo dijo. Se demanda entonces también obediencia. ¿Qué tuvo que hacer, hermanos? La fe tiene su fruto. La fe, hermanos, da frutos. Y esta fe, hermanos, llevó a Abraham a salir de su tierra. Él salió de su parentela, aunque le tomó más tiempo. Pero vamos a ver que también salió de su parentela. Se fue a donde Dios le dijo que fuera. A vivir y a peregrinar como extranjero, hermanos. En una tierra que se le había prometido. Entonces, hermanos, la fe demanda obediencia. O sea, hace que sí, hay que creer, hay que confiar en Cristo, hay que creer lo que Él dice en su palabra, pero por creer en su palabra, por confiar en lo que Él dice, eso nos lleva a nosotros a dar pasos de obediencia. Entonces, hermanos, vemos que lo que dice Santiago sobre Abraham es cierto. Fue la fe, su confianza en Dios lo que obró en Abraham, obras en su vida. Y eso es una cosa que no se mira ahora en día, hermano. La gente ora, dice que recibe a Cristo y jamás los vuelve usted a ver. No hay una conversión. Viven haciendo el mal. No se evangelice usted y de repente le dicen a la persona: sí, yo ya fui salvo. 15, 20, 30 años atrás y no han dado un solo paso de fe. No ha habido nada en sus vidas, un solo fruto. La fe verdadera, hermanos, da fruto de obediencia. También, hermanos, vemos que se demanda otra respuesta: rendición. Rendición de nuestra parte, hermano. Abraham tuvo que someterse a la voluntad de Dios, rendirse a Dios. El pacto, hermanos, exigía una renuncia. Abraham tenía que renunciar a su vida pasada, dejar atrás sus planes, sus proyectos, sus propósitos, sus creencias, todo, hermano. Renunciar a eso para seguir a Dios. Y los que somos hijos de Dios, los creyentes, hermanos, eso se demanda de nosotros. Y se continúa demandando por el resto de nuestra vida. Cada vez que Dios nos habla y nos instruye que algo está equivocado, se requiere de nosotros renuncia.
para seguirlo a Él. Que soy muy orgulloso, que soy esto, que soy aquello, que soy lo otro. Que la Biblia me enseña que no es bueno que yo sea esto, tenga esta otra actitud. Renuncia a eso para hacer lo que Dios le pide que sea. Renunciar a nuestra vida, que es un proceso. Se demanda entonces también, hermanos, de una decisión. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Yo no sé, ¿verdad? Ahora se usa así, no sé si Abraham lo haría así. En aquellos tiempos se vivía un patriarcado, el hombre tomaba las decisiones y la familia seguía. No sé si Abraham se tuvo que sentar y hablar con toda su familia, decirle: mira, me apareció Dios y Dios quiere que siga por este camino. Y yo voy a tomar la decisión de hacerlo. Es lo mismo que usted. Si Dios le está llamando a usted, tome usted la decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Hay decisiones grandes, hay decisiones pequeñas. Las decisiones pequeñas, hermanos, si nos equivocamos, son de consecuencias pequeñas. Pero las decisiones grandes, hermanos, son de consecuencias enormes. Y la decisión de caminar con Jesús es de consecuencias eternas. La palabra enorme queda corta, hermanos. Es de consecuencias eternas. Pero es individual. Tú tienes que decidir caminar con Cristo. Ahora, hermanos, como les decía ahorita, atrévete a mirar el futuro, a mirar tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, a mirar, hermanos, a toda tu descendencia, y la decisión que tú tomes les va a afectar para siempre. Hay un caso muy bonito aquí, me cuenta el hermano Serafín. ¿A qué edad conoció usted a Cristo, hermano? Me contaba el hermano un poco de la vida que él había vivido. Pensaba que no iba a poder formar una familia allá. Dios le habló, creyó, conoció una esposa, tiene hijos y tiene nietos. Y la decisión de él de caminar con el Señor le ha traído bendición a sus hijos y a sus nietos, a sus yernos, bisnietos, por una decisión tuya, por ser obediente al llamado de Dios. El llamado de Dios trae consigo consecuencias para familiares, personas, generaciones, sin contar, hermano, a sus amigos y a todas las personas con las que usted tiene influencia. Conozco infinidad de personas, hermanos, que un pastor le habló a alguien estando en prisión, se convirtió. Este hombre se volvió después de eso un gran evangelista y cientos de personas siguieron a Cristo por la decisión de un hombre. Y aquí algo extra, ¿verdad? Por eso es importante levantarse los sábados y evangelizar, porque usted no sabe a quién va a alcanzar ese día. Por eso es importante traer a los niños a la casa de Dios, invitar a sus vecinos, porque usted no sabe quién va a ser esos niños en un futuro. Y el Señor le dijo a Abraham, hermanos: y haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se cumplió en Cristo Jesús. ¿Se fija? Dios, entonces aprendemos de esto, hermanos, que Dios llama con un propósito. Dios le llama a usted para darle un propósito. Ya cuando usted lee toda la vida de Abraham, hermanos, vemos que fue una vida buena. Que su vida, hermanos, bendijo. Bendijo a sus vecinos, bendijo a sus sobrinos, a toda la gente que le rodeaba. Abraham fue bendición.
Así pues, hermanos, ya hemos visto la vida así, el llamamiento pues de la vida de Abraham, porque Dios tenía un plan para bendecir todas las familias de la tierra a través de Abraham. Y Abraham sería un instrumento útil para los propósitos de Dios. ¿Quiere ser usted un instrumento útil a los propósitos de Dios? Responda al llamado de Dios. Dios le ofreció a Abraham una vida con la que bendeciría el mundo y lo bendijo. Dios le ofreció a Abraham una vida fructífera y lo fructificó. Qué importante, hermanos, que ustedes y yo demos fruto, que seamos bendición para otros. Las personas que son recordadas, hermanos, para bien, son aquellas personas que con su vida bendijeron a los demás. Así fue como Dios llamó a Abraham, y siguiendo el camino, Dios, por medio de Dios, hermanos, en Jesucristo, usted también es llamado y llamada el día de hoy. Dios le invita a un viaje de vida con Él. No nos equivoquemos, hermanos. No es solamente decirles que oren y reciten una oración. No. Que sepa usted que Dios le está invitando a usted a través de Cristo Jesús a un viaje de toda su vida. Un viaje de vida. A participar en algo mucho más grande que usted. Esto es unirse a Él primeramente, hermanos, y luego a su iglesia. Dios hará con usted cosas grandes y maravillosas, con promesas tales como su salvación, el perdón de sus pecados. Le ofrece un nuevo comienzo, una vida con propósito, fructífera, una vida de servicio, una vida con propósitos justos, verdaderos, no propósitos, hermanos, banales. Propósitos, hermanos, perecederos, un propósito eterno. Dios le llama a usted a través de Cristo Jesús a ser bendición y a ser bendecido por Él y bendecida por Él. Después de todo esto, hermanos, Dios le premia con la gloria por toda la eternidad en la mansión celestial. Promesas de Dios. Yo le añado algo más a esto, hermanos. Usted va a ser eterno o eterna, le responda a Dios favorablemente o no, pero las condiciones de la eternidad es lo que va a cambiar. Si usted estará en vida eterna o en tormento eterno, si usted usará su vida para bendecir o su vida va a ser usada para maldecir. Escoja, hermanos, servir. Tenga un propósito. Únase al propósito de Dios. Dios le llama el día de hoy. No se resista más. No ponga más excusas a Dios. Dios les ama. Incline su rostro, hermanos. Reanude. Si ya usted ha sido llamado por Dios, reanude su caminar con Dios. Reanude, hermanos, sus propósitos, el propósito de Dios en su vida, el don que Dios le haya dado. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y Creador de la tierra, Señor, te damos gracias porque tuviste de nosotros misericordia, porque nos diste, Señor, tu perdón, porque nos amaste a tal grado de entregar tu vida, Señor, para salvar la nuestra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por hacer a nosotros fe para confiar en ellas. Y, Señor, deseamos ser pasos útiles que traigan bendición y que glorifiquen tu nombre. Señor, te pido que des fe, que aumentes la fe, que alejes, despejes todo temor, toda duda, Señor,
que aparte, Señor, deseos, Señor, pecaminosos, que impidan, Señor, que tus hijos, tus llamados caminen contigo, Señor. Como lo hiciste con Abraham, Señor, perfecciona tu iglesia, tu pueblo. Tome una decisión hoy, hermano, rectifique su decisión. Pida perdón a Dios si se ha desviado de sus propósitos. Si se ha enfrascado, Señor, perdón, hermanos, en las cosas de esta vida. Pídale a Dios que cambie su perspectiva, sus convicciones. Pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.